cada uno de nosotros somos muy amados por Cristo Jesús. Él nos ha traído esta mañana aquí con un propósito. Él tiene un propósito especial para tu vida. No pasa ninguna cosa en tu vida por casualidad. No es porque ya estaba escrito. Algunas personas dicen, bueno, ese era su destino y ya estaba escrito que le iba a pasar eso. Pero no es así. Nosotros escribimos nuestras vidas cada día. Cada día nosotros decidimos nuestro destino. Lo que va a pasar con tu vida no está escrito por nadie. Lo vas escribiendo tú cada día. Recuerda eso. Así que si has venido aquí esta mañana, tú lo decidiste. Pero el Señor tiene el propósito de que escuches su palabra. El Señor tiene el propósito de que le conozcas. De que tengas un encuentro especial con Él. Y que puedas conocer el plan de Dios para ti. Esta mañana tenemos un tema muy teológico. Un tema muy profundo. Pero es posible que todos podamos comprenderlo, porque ¿saben una cosa? He aprendido que no somos nosotros los que hacemos que los demás comprendan la palabra de Dios. ¿Quién hace que uno pueda comprender la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Él está aquí esta mañana para hacernos comprender su palabra. Y Él va a darnos entendimiento suficiente para entender su palabra. Y yo quisiera que esta mañana prestáramos atención. Pero, ¿saben? Hay una cosa muy importante. Había unos cristianos que iban a la iglesia a escuchar al apóstol Pablo. Y después que volvían a su casa, ellos buscaban la Biblia, la palabra de Dios, y comenzaban a investigar para ver si el apóstol Pablo había dicho lo que dice la Biblia o no. Dice, para ver si estas cosas eran ciertas. Yo les pido que ustedes hagan lo mismo. Cuando ustedes vayan a su casa, lean la Biblia y busquen a ver si el pastor dijo verdad o mentira. A ver si el pastor dijo lo que dice la Biblia o dijo otra cosa. Por eso me gustaría que ustedes anoten. Cuando usted anota, usted va a su casa y dice, déjame ver qué decía este versículo. A ver si lo que el pastor dijo es verdad. A ver qué más dice la Biblia acerca de esto. Y no se conforme con los versículos que el pastor dijo. Busque otros versículos más. Investigue un poquito más para saber si es así. ¿Saben? El estudio que les traigo esta mañana es precisamente el fruto de ese trabajo. Quiero decirles que en estos días la iglesia está sufriendo de los ataques directos del enemigo. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás es el dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y contra el resto de la descendencia de la mujer, que es nosotros. Se llenó de ira contra nosotros, contra el resto de la descendencia de la iglesia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso somos tú y yo. Y el enemigo ha venido para hacer guerra contra nosotros. Y precisamente está tratando de traer mucha confusión en este tiempo. El enemigo quiere confundirnos. El enemigo quiere que nosotros no comprendamos la palabra de Dios. Es más, puede ser que tú estés viniendo a la iglesia todos los días de culto. Puede ser que estés viniendo o estudiando la palabra de Dios en tu casa, o con alguien, o personalmente tú solo. Pero todavía no has comprendido todo. Y de pronto escuchas algo que te llega a confundir. Y dices, ¿quién dirá la verdad? ¿Saben? Estamos viviendo en los tiempos más difíciles para un cristiano. Yo hace poco pensaba, ¿por qué hace años atrás no había tanta confusión de la palabra de Dios? ¿Por qué hace algunos años atrás todos creíamos y éramos tranquilos, no había ningún problema, no había confusión? ¿Saben por qué no había tanta confusión? Porque no había internet. Pero cuando llegó la internet, cuando llegó el Facebook, cuando llegó el YouTube, cuando llegó todas las redes sociales, las personas comenzaron a compartir lo que piensan respecto a la palabra de Dios. Y entonces ahí empezó a entrar la confusión, o más confusión que antes.
Porque ahora quién dice la verdad, y lo que dice fulano, y lo del canal de Mengano, y a veces tenemos algunas personas como que son enviados de Dios. Lo que él diga, eso es de Dios. Yo quiero decirles que ningún ser humano tiene la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Nadie tiene la palabra absoluta, la verdad absoluta. Solamente la tiene la Biblia, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Porque dice precisamente allí donde decíamos ahorita en Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios, palabra de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y este no es el momento para explicar todos esos detalles, pero solamente les doy esta introducción para que sepan que tenemos que profundizar en el estudio de la palabra de Dios, porque el enemigo ha descendido contra nosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Y tenemos que aclarar y profundizar en lo que creemos. Estoy seguro que a alguno de ustedes que ha sido adventista o cristiano por muchos años le preguntan acerca de lo que cree y por qué cree en eso. ¿Se imaginan ustedes que lo lleven frente a un tribunal, a un juicio, y el juez le diga, demuéstreme por qué usted cree que hay que guardar la ley de Dios? ¿Usted podrá demostrarlo allí en el tribunal ante el juez? ¿Podrá demostrarlo públicamente con la palabra de Dios? ¿Sabe usted manejar los versículos? ¿Dónde se encuentran los versículos para demostrar que hay que guardar la ley de Dios? Estoy seguro que la mayoría no lo haría. Y así pudiéramos pensar en cuanto a muchas doctrinas, a muchas creencias de la Biblia. Necesitamos estar seguros de lo que creemos. Esta mañana quiero hablarles de un tema bíblico totalmente. Quiero que tengan sus Biblias allí, también aquí con la computadora, que proyecte lo más rápido posible los versículos, porque no tengo mucho tiempo y tenemos que terminar porque aquí va a haber almuerzo. Y dicho sea de paso, los que se quieran quedar pueden quedarse y compartir para recibir el almuerzo, participar. Y tengo que avanzar. Generalmente no leo los temas. Ya ustedes han visto que estoy hablando hace rato y no leo nada. Y me gusta predicar de esa manera, sin tener que leer nada. Pero quiero decirles que esta semana yo me dediqué a estudiar profundamente este tema. Porque soy adventista del séptimo día desde nacimiento. Estudié teología en la universidad por varios años. Terminé la maestría en teología pastoral. Conozco las doctrinas adventistas. Pero este tema nunca lo había estudiado y profundizado con claridad. Así que para mí ha sido un desafío. Y como que alguien me desafió, el enemigo me desafió, necesité investigar. Y el resultado de esa investigación la quiero compartir con ustedes. Y quiero también que salga a la internet. Y les pido de favor que tengan paciencia. Si usted no comprende totalmente este tema esta mañana, búsquelo nuevamente en internet. Ministerio ARA o Pastor Samuel Ojeda. Ministerio ARA. Allí en YouTube puede encontrarlo y ese tema lo vamos a poner nuevamente. Usted lo puede escuchar, lo puede anotar, lo puede mirar para atrás, puede detenerlo, puede hacer todo lo que quiera. Yo no voy a detenerme más esta mañana porque quiero compartir con ustedes lo que tengo. Y no voy a hacer ni preguntas ni respuestas esta mañana porque quiero avanzar con el tema. Así que presten mucha atención a lo que voy a compartir con ustedes. Creo que es como dice la palabra de Dios, que el minero busca allí en la mina profundamente, cava profundamente y encuentra la joya, encuentra las perlas de gran precio, encuentra el tesoro. Y cuando encuentra el tesoro, lo comparte. Porque es un gran tesoro. Yo quiero compartir con ustedes el tesoro que he encontrado esta semana. Ha sido una perla de gran precio para mí. Y quiero compartirla con ustedes. Los discípulos tenían un problema grave. Decirle a los judíos que Jesús era Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. El título de este tema que voy a compartir con ustedes esta mañana es: ¿Jesús fue engendrado? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Jesús, el Hijo de Dios, ¿fue
engendrado. Así que los discípulos de Cristo tenían un grave problema, y era poder explicarles a los judíos de su tiempo, de su nación, que Dios, el Padre, era una persona, que Dios el Hijo era otra persona y que el Espíritu Santo era otra persona. Pero no era solamente un problema para los judíos, también es un problema para nosotros. Decir que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero son un solo Dios, es algo difícil para el tiempo pasado y también para el tiempo presente. No es algo fácil de comprender. Y aparecieron en tiempos pasados diferentes herejías, diferentes doctrinas falsas. Cuando hablamos de herejías, estamos hablando de falsas doctrinas. Por ejemplo, los ebionitas decían que Jesús, hasta su bautismo, era un hombre común. Pero, después del bautismo, Dios lo adoptó como Dios. Fíjense lo que decían los ebionitas. Esta era una herejía, una doctrina falsa. El modalismo era otra doctrina falsa. Decía que Dios es una sola persona, pero que en Él, en el Antiguo Testamento, se manifestó como el Padre. En los Evangelios se manifestó como el Hijo, y en la Iglesia actualmente se manifiesta como el Espíritu Santo. Otra creencia errónea, otra falsificación de lo que es Dios o Cristo Jesús. El arrianismo. ¿Qué cosa es el arrianismo? Otra falsa doctrina. Dice que solo un individuo es Dios. Dios es una sola persona, dicen ellos. Que es Dios que creó a Jesús, y ese Jesús es un Dios con minúscula. Es decir, no es Dios, sino un Dios. Y que el Espíritu Santo es la fuerza activa, la energía de Dios. Eso lo enseñan actualmente algunas religiones, como los testigos de Jehová. Aquí cerquita tenemos. Ellos creen eso, son arrianos. Es decir, voy a repetir lo que ellos creen. Ellos creen que Dios es una persona y que ese Dios creó a Jesús, y ese Jesús es un Dios menor, y el Espíritu Santo es la fuerza activa, la energía de Dios. Eso creen los testigos de Jehová. Pero para mi sorpresa, actualmente hay muchos adventistas del séptimo día que creen eso. Y me pregunto, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees acerca de Jesucristo? ¿Qué tú crees acerca de Dios? Es importante que comprendamos esto, y esta mañana quiero estudiar un poquito esto con ustedes. Voy a compartir un par de notas del espíritu de profecía, pero la mayor parte de lo que voy a decir esta mañana son textos bíblicos. Dice en el Evangelismo, un libro que se llama El Evangelismo, el capítulo 18. Los ángeles de Satanás son muy avisados para hacer el mal, es decir, son muy inteligentes para hacer el mal, y crearán aquello que algunas personas pretenderán que es luz avanzada, y la proclamarán como algo nuevo y maravilloso. Sin embargo, aunque algunos aspectos de esos mensajes puedan ser verdad, estarán mezclados con invenciones humanas. Escuchen bien lo que estamos diciendo, lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Enseñarán como doctrina los mandamientos de los hombres. Si ha habido alguna vez un tiempo cuando debiéramos velar y orar con verdadero fervor, es ahora. Muchas cosas aparentemente buenas necesitarán considerarse cuidadosamente con oración y estudio de la palabra, porque son invenciones especiosas del enemigo que tienen la finalidad de conducir a las almas hacia una senda que se encuentra tan cercana a la senda de la verdad que a duras penas podrá distinguirse de esta. Hermanos, los engaños de Satanás y las falsas doctrinas van a ser tan parecidos a la verdad, se van a asemejar tanto, van a estar tan cerquita de la verdad, que va a ser difícil distinguir entre la verdad y el error. Por eso decía que estamos en tiempos los más difíciles que podemos vivir para los cristianos. Dice, y sigue diciendo la nota, pero el ojo de la fe puede distinguir lo que es divergente, lo que está mal, lo que es un error,
el ojo de la fe. ¿Cómo se obtiene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe ni conocer a Dios si tú no estudias la palabra de Dios. Tú no puedes saber cuál es la verdad si tú no estudias la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, no conoces la verdad. Por lo tanto, tú tienes que estudiar la palabra de Dios para que nadie te engañe. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Porque han salido muchos falsos cristos y muchos falsos profetas diciendo falsas doctrinas. Dice más, pero por muy imperceptible que sea la divergencia, podemos distinguirla por el estudio de la palabra de Dios. Puede ser que al principio se lo considere perfectamente correcto, la falsa o nueva doctrina, pero después de un tiempo se verá que diverge, que se desvía completamente del camino que conduce hacia la santidad y el cielo. Hermanos míos, os insto a hacer sendas rectas para vuestros pies, para que el cojo no tropiece ni se salga del camino. Lo que dice la sierva del Señor, lo que dice el Espíritu de Profecía es que hagamos sendas rectas para nuestros pies. ¿Cómo se hace eso? Estudiando la palabra de Dios, conociendo la verdad, no dejándonos guiar por cualquier viento de doctrina. Y esto lo leí del libro Evangelismo, capítulo 18, pero también es del manuscrito 111 de Elena G. de White. Sigue diciendo en Review and Herald, 3 de mayo de 1887. Doy la cita porque es necesario decir de dónde obtuve estas citas. Dice allí, ha llegado el tiempo cuando no podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros oídos. ¿No podemos estar seguros de qué? De las doctrinas que llegan a nuestros oídos, no podemos estar seguros. A menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios. No podemos estar seguros, hermanos, a menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas. Satanás, ¿qué dijo a Cristo? Escrito está. Satanás fue a tentar a Jesús, a Jesucristo, y a engañarlo, a enseñarle una falsa doctrina, para tentarlo, para que él cayera en la tentación. Y le dijo, lo que te voy a decir está escrito en la palabra. Así llegan muchas personas y te dicen, miren, está escrito en la Biblia. Y Satanás citó la Biblia, pero era una mentira, era un engaño, porque hay muchas personas que toman la Biblia y la tergiversan. Solamente utilizan los versículos que les convienen o los que están acorde con lo que ellos piensan, y no buscan y ni enseñan los versículos que divergen con su enseñanza. Así que dice, hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas, de modo que debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacerles frente. La fe de cada persona será probada y cada uno tendrá que soportar la prueba de una crítica sofocante. Cada uno tendremos que soportar la prueba de nuestra fe. Seremos probados, hermanos, seremos probados acerca de lo que creemos o no creemos. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por sendas falsas, y ocultan la parte que echarían a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro "así dice Jehová". No dejemos confundirnos porque las personas tengan una reputación, o porque las personas tengan títulos, o porque las personas digan tener la verdad, o porque sea tu amigo, o porque sea tu hermano, o porque sea tu amigo familiar, o porque sea el pastor más importante que usted conoce. No se deje guiar por lo que dicen los hombres. Confróntelo ¿con quién? Con la palabra de Dios. Investiguen la palabra de Dios. Vamos entonces a investigar nosotros ahora. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Jesús es Hijo de Dios porque fue engendrado por Dios como es engendrado el ser humano. Es decir, como naciste tú, como nací yo. Fue Jesús engendrado. ¿Entienden la palabra? ¿Entienden lo que estamos tratando de saber ahora? Jesús fue creado. Jesús es un ser que nació. Antes de nacer en este mundo, fue creado por Dios. Eso es lo que queremos saber, si la Biblia dice acerca de esto algo.
Veamos el nacimiento de Jesús. Mateo 1:23. Mateo 1:23. ¿Qué dice acerca del nacimiento de Jesús? Pueden buscarlo ahí en la Biblia. ¿Saben buscar? Por favor, que alguien ayude a las jovencitas para que puedan buscar la Biblia. Y también aquí en la pantalla va a aparecer. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que al anunciar el ángel lo que iba a pasar con la Virgen María y quién iba a nacer de ella, ¿qué dijo el ángel? ¿Qué iba a ser? Dios con nosotros. Es la primera evidencia que viene de parte de Dios acerca de quién iba a nacer. El que iba a nacer era el Hijo de Dios, pero dice Dios con nosotros. Así que no lo llama un Dios, no lo llama un algo menor, no lo llama un profeta, lo llama Dios. Dios con nosotros antes de su nacimiento. También podemos ver lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10. Porque si Jesús cuando nació era Dios, Dios con nosotros, ¿por qué murió? Porque algunos dicen, si Él murió, no era Dios, porque Dios no muere. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10. Y aunque estén buscando en las Biblias, por favor, presten mucha atención. Y si les va a entretener o perder tiempo, miren a la pantalla. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 acerca de Jesucristo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿cómo era Cristo Jesús? Era Dios antes de venir a la tierra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo cuando era Dios antes de venir a la tierra? Se despojó. ¿Qué significa eso? Dejó lo que era Dios y se hizo hombre. Así que dice que Jesús, cuando nació en esta tierra, se despojó de Dios, de lo que era antes de venir a la tierra, de los poderes que tenía, de la gloria que tenía. Se despojó a sí mismo. Y dice que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús, antes de nacer, era Dios, tenía todos los atributos de Dios y se hizo hombre, se despojó de los poderes y de los atributos divinos. ¿Cómo sabemos que Él tenía esos poderes y atributos divinos? Ahí lo leímos. Él era Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo. Veamos otro versículo. Juan 1, 1 al 4. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Qué dice allí acerca de Jesús? El apóstol está hablando acerca de Jesús y él dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, hermanos. Quiero que ustedes entiendan esto. Aquí el apóstol está hablando de Jesús y dice que Jesús era el verbo es la palabra. ¿Se dan cuenta ustedes? El verbo significa la palabra, el verbo significa acción, caminar, trabajar, correr, significan acciones. Eso es el verbo. Y ahora dice que Jesús era el verbo era Dios. Dice que era con Dios, significa que era el mismo, estaba con Él, tú estás conmigo, tú estás con tu hermano, con tu amigo. Tú no eres Él, tú estás con Él. Así que allí dice que el verbo era con Dios. Y ahora dice más, el verbo era Dios. No solamente estaba con dos personas diferentes, pero también era Dios. ¿Vimos lo que dice allí? El verbo estaba con Dios, Cristo estaba con Dios. Jesús antes de venir a la tierra estaba con Dios. Era una persona diferente, pero también era Dios. ¿Está claro eso? Estaba con Dios y era Dios. Dice algo más acerca de Jesús.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién es Él? Cristo, Jesús. Él fue el que creó todas las cosas. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el creador. Antes de nacer en esta tierra, recuerden que el ángel dijo, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí dice que era el creador. Y me estoy tomando mucho tiempo y se me está yendo el tiempo. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús, antes de nacer en esta tierra, era Dios, estaba con Dios, era Dios y creó todas las cosas. No era un hombre cualquiera el que nació, no era simplemente un profeta, no era simplemente un discípulo, era Dios con nosotros. Dice la Biblia, ¿acaso que Jesús fue engendrado? ¿Que Jesús fue creado en algún momento de la eternidad? Antes de venir a esta tierra, Jesús fue creado. Vamos a ver Salmo capítulo 2, versículo 7, que fue la lectura bíblica de esta mañana. Salmo capítulo 2, versículo 7, porque aquí comienza la preocupación. Miren lo que dice este versículo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que parece que este versículo dice que Jesús, que el Hijo de Dios, fue engendrado. Y tenemos entonces que investigar, ¿será que Dios, que Jesús en algún momento fue creado por Dios, fue engendrado por Dios? Dios lo creó de alguna manera, tuvo a un hijo y entonces ese hijo es Jesucristo, ese hijo es el que nosotros conocemos como Jesús. Porque allí dice, y repito el versículo, yo publicaré el decreto, y no tomen a ligera cualquier palabra. Cuando uno está investigando tiene que tomar en cuenta cada palabra. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sigamos viendo algunos versículos más. Algunos versículos que dicen que Jesús o el Hijo de Dios fue engendrado. La Biblia dice que fue engendrado y tenemos que ver todos los versículos que podamos acerca de esto. Primera de Juan 5.1. Primera de Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Habla de Dios, habla de Cristo, como que engendró al que nació, que es Cristo, al que es engendrado por él. Y también puede ser que se refiera a nosotros. Cristo fue engendrado así como nosotros fuimos engendrados por él. Primera de Juan 5.18 dice, sabemos, Primera de Juan 5.18. Dijimos Primera de Juan 5.1, ahora Primera de Juan 5.18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿De quién está hablando? De Cristo. Sí, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Es decir que yo no voy a pecar, dice Dios, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, se está refiriendo a Cristo, aquel que fue engendrado por Dios me guarda. ¿Ven? Hay que analizar el texto y saber lo que está diciendo. Dice que aquel que fue engendrado por Dios, está hablando de Cristo, nos guarda del maligno, el maligno no le toca. Repito el versículo completamente, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Muy interesantes estos versículos y nos hacen pensar, ¿será que Cristo, el Hijo de Dios, fue engendrado? Dice ahí que fue engendrado, ¿no fue lo que leímos? Salmo 2.7, Primera de Juan 5.1 y luego 5.18. Ahora, tenemos que investigar entonces qué significa la palabra engendrado. ¿Será que en la Biblia la palabra engendrado significa que nació así como yo nací, fui engendrado por mis padres? ¿Será que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue engendrado así como yo fui engendrado? En la Biblia la palabra engendrado no siempre significa lo mismo. Tenemos que demostrarlo, no podemos decirlo.
Tenemos que demostrarlo. Puede ser, en la Biblia puede ser que cuando hable de engendrado esté hablando de engendrado biológicamente, como somos nosotros, engendrados biológicamente por nuestros padres. También puede ser engendrado espiritualmente. Puede ser engendrado por adopción o puede ser engendrado por decreto. Así que escuchemos ahora, vamos a demostrar que estas cosas las encontramos en la Biblia. Que una persona puede ser engendrado biológicamente, una persona también puede ser engendrado espiritualmente, o puede ser engendrado por adopción, o puede ser engendrado por decreto. Así que hay diferentes significados para la palabra engendrado en la Biblia. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Vamos a ver. Voy a dejar a Jesús para el final. Engendrado espiritualmente. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a ver cómo dice la Biblia que una persona puede ser engendrada espiritualmente. San Juan 1, 12 y 13. Dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que aquí dice que las personas que aceptan a Cristo Jesús son engendrados espiritualmente. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Así que hay aquí en la Biblia donde dice que las personas pueden ser engendradas, y dice la palabra engendrado, y no significa que fue engendrado biológicamente, sino que fue engendrado espiritualmente. ¿Entendimos eso? ¿Están de acuerdo conmigo? Seguimos. Filemón capítulo 1 versículo 10. Filemón capítulo 1 versículo 10. Esto es muy interesante. Y a mí me fascina, me apasiona cuando investigo algo así bíblicamente. Miren lo que dice Pablo acerca de Onésimo. Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así que Pablo dice que engendró a Onésimo en sus prisiones. Y Onésimo era un hombre adulto. ¿Será que Pablo tuvo relaciones sexuales con alguna mujer en su prisión y entonces nació Onésimo y de pronto nació y ya era viejo? Está hablando de una persona engendrada como espiritualmente. ¿Están dando cuenta de la investigación que estamos haciendo? Porque si la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado, ¿qué significa eso? Yo tengo que entenderlo en la palabra de Dios. Yo no puedo conformarme con que alguien me diga, mira lo que dice aquí, Jesús es creado, Jesús es engendrado, porque lo dice la Biblia. No, espérate. Vamos a investigar qué significa. Aquí dice que Onésimo fue engendrado por Pablo. ¿Era hijo biológicamente Onésimo de Pablo? No era. Pero lo puedo investigar después, no puedo explicar toda la historia de quién era Onésimo y quién era Pablo. Pero aquí vemos que dice que Pablo dice, a quien engendré en mis prisiones. No significa que era hijo biológico. Primera de Corintios 4:15. Seguimos investigando. Es importante buscar e investigar hasta el final. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Dice Pablo, dice que por medio de Jesucristo yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Significa engendrar biológicamente? No, significa engendrar espiritualmente. ¿Se dan cuenta cómo vamos encontrando lo que significa la palabra engendrar? En San Juan capítulo 1, que leímos ya del 1 al 5, dice allí quién era Cristo, que era el Verbo, que fue hecho, que era Dios, que era el Creador. Pero dice en el versículo 14, San Juan 1:14, aquel Verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, aquí nos encontramos con otra palabra interesante. Ya vimos que engendrado no significa solamente engendrado biológicamente, sino también engendrado espiritualmente. Pero ahora encontramos que Jesús era el unigénito, y cuando leímos la palabra unigénito generalmente pensamos el hijo único, unigénito.
Pensamos que es el Hijo único. Vamos a seguir investigando entonces. Proverbios capítulo 8, versículo 23 al 25. Proverbios 8, 23 al 25. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Aquí está hablando de Jesús, del Mesías que habría de nacer, del Hijo de Dios, pero está hablando de él antes del nacimiento en la tierra. Está hablando del Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Y aquí está en femenino porque el profeta lo usa en términos de la sabiduría. Y la sabiduría es Dios, es Cristo. Entonces lo utiliza como algo comparativo con la sabiduría. Dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Y vuelvo a mencionar la palabra engendrado. Así que está hablando de Dios o de Cristo antes de venir a la tierra, y dice que fue engendrado. Pero ya vemos que no significa engendrado espiritualmente. Ahora volvemos atrás al versículo que dejé a propósito. Salmos 2.7. Salmos 2.7. Y vamos a analizar un poquitito este versículo rápidamente. Yo publicaré el decreto. ¿Esto quién está hablando aquí? Aquí está hablando Dios, el Padre. Está hablando Dios el Padre y dice, yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, así que confirma quién es el que está dando el decreto. Es Jehová. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, y está hablando de Cristo, yo te engendré hoy. ¿Cómo es posible que el Padre dice que engendró a Dios, a Cristo? Entonces Cristo no tenía vida por sí mismo. Pero fíjense lo que dice las primeras palabras del versículo. Yo publicaré el decreto. ¿Cómo fue engendrado el Hijo de Dios? Por decreto. Fue un decreto de parte de Dios. No es que Dios lo engendró biológicamente. Dios, el Padre, dio un decreto. Mi hijo eres tú. Pero miren más lo que dice, que quizás no nos dimos cuenta. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que parece que hay un tiempo en el momento en el que Dios engendra a Cristo, o le da el término de hijo. Le da un decreto, o da un decreto universal donde dice, este es mi hijo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1, 4 y 6, cuando el apóstol comienza a comentar este versículo. El apóstol Pablo comenta este versículo de Salmos capítulo 2, versículo 7. Y él dice lo que estaba diciendo Dios. Hebreos 1, 4 al 6. Y está hablando de Cristo. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, Cristo, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Así que el Padre dice, yo seré, no dice yo soy. ¿En qué tiempo está esa palabra? Yo seré a él padre. Así que está diciendo, yo por decreto declaro que de aquí en lo adelante este es mi hijo. Dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Es un decreto de parte de Dios. Él está declarando que ahora se llamará hijo. Y fíjense cuándo sucede. Sigue diciendo el versículo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿dónde? En el mundo. Cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que hay dos posibilidades aquí. El Padre declara por decreto que es su hijo.
Y también dice cuando lo introduce al mundo, parece que puede ser que a partir de que Cristo nació en esta tierra, entonces comienza a llamarse el Hijo de Dios. Antes de nacer en esta tierra, ¿cómo se llamaba Jesús? ¿Qué nombre tenía en el cielo? El Verbo también. Otro nombre más. Cuando se enfrentó con Lucifer, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Miguel. Así que Miguel era antes de ser Cristo. Miguel estaba en el cielo y dice que se enfrentó contra el dragón y sus ángeles y no prevaleció el dragón y sus ángeles, sino que fueron expulsados del cielo. Y Miguel, que era Cristo, él era Dios, porque Miguel significa quien es como él. ¿Se están dando cuenta dónde llegamos? Ahora dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que parece que a partir de que Jesús nació en esta tierra, comenzó a llamarse el Hijo. A partir de que Dios lo introduce en este mundo, comienza a llamarse el Hijo de Dios. ¿Por qué qué? Porque nació en este mundo. Y de allí en adelante comienza a llamarse el Hijo. ¿Cuál era el nombre que más le gustaba a Jesús que le dijeran? ¿Cómo quería que lo llamaran? El Hijo del Hombre. Porque Él se hizo hijo del hombre cuando nació en esta tierra. Así que era hijo de Dios y era hijo del hombre. Cuando nació, recuerdan ustedes que María quedó encinta por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. No fue porque un hombre tuviera relaciones íntimas con María, sino que quedó embarazada por la obra del Espíritu Santo. Así que era hijo del hombre por María, pero era hijo de Dios porque era hijo del Espíritu Santo, no hijo de José. ¿Se dan cuenta ustedes? Era hijo de Dios, hijo del hombre. Era 100% Dios y era 100% hombre. No 50% hombre y 50% Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. Pero cuando vino a hacerse hombre, que dice Filipenses 2, que leímos ahorita, se despojó a sí mismo de sus atributos divinos para hacerse hombre igual que nosotros. Y ahora Dios dice que al introducirlo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque también es Dios. Nació en esta tierra, pero sigue siendo Dios. Vamos a ver algunos versículos más. Y esto lo digo para que ustedes puedan investigar y pensar. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Perdón, capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Dice, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. En Cristo habita ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Está diciendo que Cristo tiene todos los atributos de Dios, que Él es Dios, que es divino, que no es un ser humano como los demás, en el sentido de que es Dios. Porque aquí hemos enfatizado mucho la humanidad de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, que también es importante. Pero ahora estamos enfatizando la naturaleza divina, porque es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos ser salvados del pecado, ni el pecado puede ser expiado de nosotros si Cristo hubiera sido hombre y no Dios. Para que Él pudiera expiar nuestros pecados y darnos vida eterna, Él tenía que ser Dios, tenía que tener la vida en sí mismo para podernoslas dar a nosotros. Y tenía que valer por todos los seres humanos porque Él es Dios y vale por todos los seres humanos porque es el Creador. Así que Él es el único que podía expiar nuestros pecados. Es más, dice el Espíritu de profecía que los ángeles, cuando se enteraron que Cristo había de ofrecerse, el Hijo de Dios, para dar su vida por el hombre, ellos se ofrecieron para dar su vida también. No quiero que tú mueras, quiero morir yo en tu lugar. Pero Dios le dijo, tú no puedes dar tu vida en expiación por los seres humanos, le dijo a los ángeles. Solamente podía ser Dios quien diera su vida en expiación por los seres humanos. Así que si Cristo no hubiera sido Dios, estuviéramos perdidos en nuestros pecados, no hubieran sido expiados nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, que nadie toque la divinidad de Cristo. Si alguien quita a Cristo como Dios, si Él no era Dios, si Él no estaba con Dios, si Él no era Dios antes de venir a esta tierra, nosotros estaríamos perdidos en nuestros pecados.
Es un engaño, una falsa doctrina de Satanás decir que Cristo no era Dios o que era un Dios menor porque Dios lo hizo Dios. Veamos unos versículos más, el tiempo se me fue, pero tengo que tocar algunos versículos más. A ver, Miqueas capítulo 5 versículo 2, hablando acerca de Cristo y acerca del unigénito. Y voy a decirles de antemano, unigénito no significa el único hijo. Y lo voy a demostrar ahora mismo. Unigénito no significa el único hijo. Lo voy a demostrar con la Biblia. Génesis 22, antes de ir a Miqueas. Génesis 22, 12 y 16. Génesis capítulo 22, versículos 12 y 16. Unigénito no significa siempre el único hijo. Allí en Génesis 22, 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Está hablando de Dios a quién? A Abraham, que iba a matar a Isaac en sacrificio. Dios le había pedido que lo hiciera. Se le aparece la voz de Dios y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Hay otra versión donde dice tu unigénito. No rehusaste a tu hijo unigénito, tu hijo, tu único. Así que dice aquí que Abraham no rehusó a Isaac, su hijo único. ¿Eso es verdad? ¿Era Isaac el único hijo de Abraham? ¿Ya había tenido a Ismael? ¿Era el primogénito también Isaac? No era el primogénito. Ni era el primogénito ni era el unigénito. Pero aquí lo llaman el unigénito, el hijo único. Porque unigénito, cuando se aplica aquí, no significa el hijo único, sino significa único en su clase. Un título es un título que se le da a esa persona. El unigénito es un título, o primogénito es un título. Y sigamos, ya no voy a explicar más, voy a leer solamente lo que me queda, a ver si me queda tiempo. Miren, Miqueas capítulo 5, versículo 2, hablando de Cristo, dice: tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Está hablando de Jesús, del nacimiento del Mesías. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo son los orígenes de Cristo? Desde la eternidad. No es desde que Dios lo creó o si Dios lo engendró, es desde la eternidad. ¿La eternidad tiene algún punto inicial? No hay ningún punto inicial, es la eternidad. Desde ese momento, desde la eternidad, desde siempre existía Cristo, o no Cristo como Cristo, Miguel, el que estaba con Dios, el que era igual a Dios. San Juan capítulo 8, versículo 42, dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y algunos toman estas palabras diciendo que Cristo salió de dentro de Dios, como un hijo sale de dentro de la mujer. ¿Escuchan bien? Algunos dicen que esto significa que Cristo salió de dentro de Dios, porque dice que Jesús dijo: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Significa esto que Jesús salió de dentro de Dios, que fue una creación, un engendro biológico de Dios. No, ¿sabe por qué no? Porque Él lo contrapone con lo que dice en el versículo siguiente, o el versículo 44. En el versículo 44, estamos hablando de ¿qué? De Juan 8:42 y ahora 8:44. Dice en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él dice: yo vengo de Dios, yo salí de Dios, mientras que ustedes salieron del diablo. Ustedes son hijos del diablo y yo soy hijo de Dios.
porque de Dios he venido. Lo contrapone: yo vengo de Dios, ustedes vienen del diablo. Yo soy hijo de Dios, ustedes son hijos del diablo. ¿Será que ellos también fueron engendrados biológicamente por el diablo? No, está hablando de un sentido espiritual. Asimismo dice: yo he salido de Dios y de Él he venido. Significa que fue enviado por Dios, que estaba con Dios, que era Dios y que vino para representar a Dios. Por eso es que lo contrapone con los hijos del diablo. En Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y algunos toman este versículo, que el unigénito que estaba en el seno del Padre, estaba dentro del Padre, después Dios lo engendró. Pero ya vimos que engendrar no significa biológicamente, sino espiritualmente, o por decreto, o por diferentes maneras de verlo en la Biblia, pero no por engendro biológico. Y Dios engendró a Cristo por decreto, es lo que dice la Biblia, no por engendrarlo biológicamente. Dice más: el unigénito Hijo de Dios. El unigénito significa el título que le está dando al Hijo de Dios. Significa el único en su clase. No que sea el único hijo, sino el único en su clase. Porque entonces, ¿qué me dicen acerca de el versículo? A ver si lo tengo aquí. Creo que es más adelante. Aquí está, Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Cómo llama Jesucristo? El primogénito de los muertos. Si Jesús, cuando dice que era el primogénito Hijo de Dios, significa que Dios lo engendró y que era Hijo de Dios, entonces cuando dice el primogénito de los muertos, significaría que Jesús es el primero de los muertos. ¿No les parece? Entonces no significa eso, porque Jesús no es el primero de los muertos, ni siquiera el primero de los muertos que resucita y va al cielo. ¿Hay alguien que resucitó antes que Jesús y fue al cielo? Moisés. ¿Se dan cuenta? Así que Jesús no es el primogénito, no es el primero de los muertos, es un título, porque dice Colosenses 1:18, dice: para que en todo tenga la preeminencia. ¿Se dan cuenta por qué se le llama a Cristo el primogénito de Dios, y el primogénito de los muertos, y el primogénito Hijo de Dios? Es un título. Le está dando un título, porque Él no es el primero de los muertos que resucitó. Él tampoco significa que fue engendrado por Dios. Es un título que está recibiendo, porque es necesario que Cristo tenga en todo, ¿qué cosa? La preeminencia, para que Él sea el primero en todos. Es un título que se le da a Cristo. Así que no significa ni que es el primer Hijo de Dios, ni que es el único Hijo de Dios, ni significa que fue engendrado por Dios, sino que es un título que se le otorga a Miguel cuando nace como hijo en esta tierra. ¿Hemos entendido un poquito? ¿Están de acuerdo conmigo en algo de lo que he dicho? Es importante, hermanos, que comprendamos estas cosas, porque el enemigo ha venido con muchos engaños y vamos a ser atacados por estas doctrinas. Y vamos a ser atacados por muchas doctrinas falsas. ¿Saben ustedes que Pablo dice que Cristo andaba con Israel en el desierto? ¿Cómo es posible que Cristo estuviera con Israel en el desierto si todavía Cristo no había nacido? Si Cristo no había nacido, ¿cómo es posible que ya estuviera en el desierto con el pueblo de Israel? Lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que Pablo dice que Cristo era el que estaba protegiendo a Israel en el desierto. Aquella nube que protegía del sol, aquella columna de fuego que los protegía del frío. ¿Quién era? Era Cristo, que los protegía en el desierto. Así que Cristo era Dios, el Dios del Antiguo Testamento. El Dios que ustedes encuentran en el Antiguo Testamento cuando dice Jehová. Jehová era el Hijo, era Cristo mismo. El que se apareció a Moisés en la zarza ardiendo era Cristo. No era el Padre, era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Espíritu de Profecía. Ya no tengo tiempo para leerlos esta mañana. Ustedes pueden leer el deseado de todas las gentes.
En el deseado de toda la gente, el espíritu de profecía dice todo esto que les estoy diciendo. Cristo fue el que estaba con Israel en el desierto. Cristo fue el que se apareció a Moisés en la zarza ardiendo, que le dijo: quita el calzado de tus pies porque la tierra donde está santa es. Y pensamos siempre que era Dios el Padre, pero era Cristo, porque el mismo Pablo dice que era Cristo el que estaba con ellos en el desierto. Hermanos, esto es realmente hermoso, cómo la palabra de Dios no se contradice y cómo podemos encontrar la verdad estudiando la palabra de Dios. Jesús tenía vida en sí mismo. Él lo dijo. Si Él no fuera Dios, si Él hubiera sido creado, Él no podría tener vida en sí mismo. Pero Él dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo de mi propia voluntad y la vuelvo a tomar. Porque Él era Dios, Él tenía vida en sí mismo. Eso no lo puede hacer un ángel, eso no lo puede hacer ningún ser creado por Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Así que podemos ver cómo Él tenía vida en sí mismo. Y el mismo Dios le llama Dios al Hijo. En Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice: mas del Hijo, cuando Dios dice que introduce al Hijo en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y sigue diciendo en el 1:8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que el mismo Dios Padre llama al Hijo Dios. Tu trono, oh Dios. Así que podemos ver que Cristo en realidad era Dios con nosotros, como dijo el ángel Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Él no fue engendrado biológicamente por Dios. Él era Dios. Pero al nacer en este mundo y por decreto, Dios declaró para que todo el mundo lo supiera, para que el universo lo supiera, para que los hombres lo supieran y los ángeles también, que Él era Dios y que merecía la adoración y la honra. Y ustedes pueden leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde dice que Él es el primero, el último, el alfa y la omega. Y lo dice 3 veces en el mismo capítulo, en el versículo 10, luego en el versículo 17 y en el versículo 18 dice: yo soy el primero y el último, el que es, el que era y el que vendrá. Dice también que era el Dios Todopoderoso. Así mismo lo llama, ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, porque el que ha de venir es Jesucristo, que dijo que volvería por segunda vez. Y dice: el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Así que Cristo, el que ha de venir por segunda vez, dice que es el Todopoderoso. Y ya estoy terminando. Les pido disculpas por el tiempo que he tomado. Yo sé que puede ser un poquito difícil entender y estudiar esto de pronto, pero vale la pena que podamos saber, que podamos ver lo que dice la palabra de Dios. El último versículo que voy a leer, Isaías 9:6. El profeta, hablando proféticamente acerca de Cristo, acerca del Hijo, miren lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Quién era Cristo? Era Dios. Era Dios, el Dios eterno. Allí lo dice, que su nombre sería Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así que Cristo es Dios con nosotros. No nos dejemos confundir, hermanos. Cristo vive desde la eternidad con Dios. Es Dios. Estaba con Dios y Él es Dios. Y podemos leer algunos pasajes que tengo aquí del Espíritu de Profecía, pero ya el tiempo se acabó, están al venir los hermanos. Espero que nosotros podamos comprender, hermanos, que no debemos dejarnos confundir ni siquiera porque nos cite la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, tenemos que investigar, tenemos que conocer por nosotros mismos qué significa cada cosa. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito,
no fue engendrado biológicamente, fue engendrado por Dios por decreto. Un título que se le entrega para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo pueda ser el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Que el Señor nos bendiga, pero que sepamos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que el enemigo no pueda engañarnos con sus falsas doctrinas ni sus falsas enseñanzas, porque engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Que Dios te bendiga, es mi deseo esta mañana.